Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 7 de septiembre. Eh, el tiempo malo en Santiago, amigos. Este programa se grabó ayer miércoles, un día de mucha lluvia en Santiago y bastante frío. Hoy día, jueves, veremos cómo está el tiempo porque como dije, el programa este se graba el día anterior, siempre. Hoy tenemos un tema que es bastante de la contingencia. Me refiero a las declaraciones por motivo de los 50 años, ¿no? Esto de conmemorar los 50 años. La declaración tanto del gobierno como de la oposición, ¿verdad? Eh, La declaración del gobierno, que tiene un nombre claro, ¿no? Compromiso de Santiago se llama. Tiene 4 puntos y una pequeña introducción ahí. Y la declaración conjunta de Chile Vamos tiene 6 puntos. 6 puntos. La idea es que nosotros vayamos cotejando, comparando ambas declaraciones y que ustedes puedan también sacar sus propias conclusiones a la luz, a la luz de los comentarios y evidentemente de las discusiones de ustedes entre amigos, entre familiares, a la hora del café, en fin. Vayamos con la declaración del gobierno que tiene 4 puntos, a ver si lo podemos revisar todo o revisamos alguno, el primero y el cuarto, por ejemplo. Pero vamos a ver la introducción. Al cumplirse 50 años, bueno, antes dice, nuestro compromiso con la seguridad del país y su población, fortaleciendo la tarea de protección y resguardando a quienes cumplen dicha labor. Al cumplirse 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile, que le costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas chilenas y de otros países, queremos, más allá de nuestras legítimas diferencias, comprometernos en conjunto a, y ahora vienen los puntos, que es lo que en definitiva interesa. Veamos, primer punto, cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución y las leyes y el Estado de Derecho. Queremos preservar y proteger esos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro. Ese es el punto 1 y lo vamos a comentar de inmediato. A mí me parece que respetar la democracia, cuidarla, defenderla, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho es conditio sine qua non de todo régimen que se precie de democrático. Y esto de preservar, ¿verdad? Y proteger estos principios civilizatorios, ya voy a hablar de esa palabra nuevamente, de las amenazas autoritarias me parece divino, fantástico, y de la intolerancia, fantástico, y del menosprecio por la opinión del otro, más fantástico todavía. Una leve aclaración. La palabra civilizatorio no sé de dónde salió porque no existe. Lo correcto es civilizador. Esa es la palabra adecuada. Principios civilizadores. Bien, vayamos entonces al comentario. Nadie discute en absoluto este querer proteger, ¿verdad?, estos principios civilizadores, protegerlos de la intolerancia, protegerlos de la violencia, de las amenazas autoritarias, ¿verdad?, que es una forma de violencia, y del menosprecio por la opinión del otro. Pero resulta que son justamente las autoridades de gobierno y la coalición de gobierno la que no tiene ningún respeto por la opinión del otro. Eso es muy curioso, porque quien no piense como ellos, por ejemplo, respecto de lo que significa el 11 de septiembre, de lo que significó el gobierno de Salvador Allende, es literalmente barrido como ciudadano.
no se respeta la opinión del otro, se es intolerante y autoritario. Así es. Entonces, quien piense distinto es tachado de inmediato de derechista, extremista, de fascista, en fin, una serie de epítetos que resultan insultantes cuando son epítetos que no se condicen con la realidad, puesto que esta derecha, que ellos llaman de fascista, no ha llamado a ningún desorden en absoluto. No ha llamado a las calles, a la población, a la ciudadanía, a defender nada. Bien opuesto al principio, ¿verdad?, de comunistas y frente amplistas, que llaman permanentemente a la población a defender en las calles el avance de la derecha. Ellos dicen de la extrema derecha. Entonces, claro, este principio, este postulado número 1, no se condice ni con el hacer ni con el decir de las autoridades. Las mismas autoridades que ayer, cuando no lo eran, hicieron lo imposible por derribar el gobierno de Piñera, por ejemplo, y son los responsables directos del llamado octubrismo, que no es otra cosa que un movimiento vandálico delincuencial que destruyó el país. Entonces, claro, resulta algo paradójico que el primer punto, del cual todo el mundo comparte el respeto, ¿verdad?, por la democracia, defender la Constitución, las leyes, pero es exactamente lo que el gobierno no ha hecho y que ayer lo hizo menos. Entonces, claro, es un llamado que debiera, ¿verdad?, ser consecuente con el actuar y con el decir. El propio presidente Boris ha llamado en sus discursos a usar los territorios. Él dice, vamos a usar los territorios y vamos a usar todos los medios del gobierno para frenar, del Estado, dice, para frenar el avance de la derecha. Entonces, no hay una consecuencia, no hay una identidad entre el decir y el hacer. Queda como que nada, queda como que no creíble, al margen de que sí necesitamos respetar la democracia y el Estado de Derecho. Entonces el punto 2 dice algo parecido, ¿no? Enfrentar los desafíos de la democracia, dice. Bueno, y a propósito, en el punto anterior, esto de la intolerancia y el menosprecio por la opinión del otro, en el fondo es lo mismo. Ser intolerante es no respetar la opinión del otro, despreciarla. Así que es una idea que está ahí repetida y que no aporta en nada a la idea anterior. Hablar de la intolerancia ya es hablar de menosprecio por la opinión del otro. Eso significa ser intolerante. Luego, enfrentar los desafíos de la democracia, el punto 2, con más democracia. No sé cuánto más democracia, si la democracia es una, si la democracia está ahí y se respeta, no sé qué quiere decirse con más democracia. No es que usted le vaya a agregar más, porque no es una receta de democracia. O hay democracia o no hay democracia, pero no hay ni más ni menos. Por lo menos esa es mi opinión, no sé qué opinan ustedes, amigos. Nunca con menos, bueno, es lo mismo. Nunca con menos, no sé si usted vio una democracia menos democracia, no sé. O le ponemos más. ¿Cómo le ponemos más? No sé. Bueno, condenar la violencia, ya se dijo anteriormente, ¿no? Fomentar el diálogo, ese diálogo que el propio gobierno le cuesta mucho porque no dialoga. El gobierno manifiesta su opinión y esa es la que debe ser respetada. Ellos, de hecho, frente a la conmemoración del 11 de septiembre, quieren imponer su verdad. No hay diálogo posible. Así que bueno, y la solución pacífica de la diferencia, pero sería bueno que practicaran esto, de la solución pacífica de las diferencias, con el bienestar ciudadano en el horizonte, ese bienestar que no lo vemos por ninguna parte. El punto 3, hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad política y social.
sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional. Pero aquí está, pues. Eso es lo que debiera ser, pero no es. Debiera todo el mundo respetar la democracia, respetar los derechos humanos, sin anteponer ideología de ningún tipo. Pero aquí hemos sido testigos de que respecto de los derechos humanos, solo algunos tienen derechos humanos. Algunos. Otros no tienen. Los policías que fueron ultrajados en el estallido delincuencial nunca han tenido derechos humanos. Pero otros sí los han tenido y han sido indultados, delincuentes de la primera línea. Es decir, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la coherencia de estos puntos que corresponden al compromiso de Santiago? A eso voy yo, amigos. ¿Cuál es la coherencia de esto? Nadie en su sano juicio puede negar el valor y la importancia de respetar los derechos humanos, independiente de la ideología, del color político que se tenga, independiente de la idea religiosa, del credo, de la condición social, cultural. Pero es eso lo que no se ha dado acá, pues. Justamente. No es verdad. Hacer de la defensa y promoción, dice, de los derechos humanos un valor compartido por todos. Me parece legítimo, muy bien. Pero quien primero debe dar el ejemplo es el propio gobierno. Son las propias autoridades. ¿Verdad? Esto debería ser. Dice, por toda nuestra comunidad política y social, por supuesto que sí. Pero eso no se ha dado en Chile. Los derechos humanos hasta ahora han sido solo para un grupo absolutamente identificado, que es el grupo de la ideología que gobierna y que gozan de todos los privilegios, como el privilegio de llamar a quemarlo todo, como la senadora Campillay o Catalina Pérez en su tiempo, y otros. Entonces gozan de privilegios, llaman a la desestabilización del gobierno, llaman a no respetar la ley, a no respetar los derechos humanos que tenemos en el sur, terrorismo. Entonces, claro, por un lado se nos dice una cosa que suena muy bonito en el papel, pero que en la práctica eso no ocurre, no se da. Y el punto 4 es el que menos yo comparto de la declaración del gobierno, ¿no? El que menos comparto este compromiso de Santiago. Fortalecer los espacios de colaboración entre estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias. Aquí estamos de lleno, de plano, en la Agenda 2030. No puedo compartir este punto yo. En absoluto. En absoluto. Esto de colaborar entre los estados, este multilateralismo maduro. ¿Cuál multilateralismo maduro, respetuoso? Que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades. Pensemos primero en nuestra sociedad chilena. Y después podemos darnos el lujo de pensar en otras sociedades. Y pensemos nosotros cómo solucionamos nuestros problemas respecto de la política, de lo social, de lo cultural. ¿Cómo nosotros vamos a solucionar nuestros problemas respecto del valor que le damos y le atribuimos a los derechos humanos? Y no solamente eso, sino cómo lo practicamos, lo hacemos en la práctica y no de la boca para afuera. No un documento que esté en el papel y nada más. Yo insisto, estos 4 puntos a mí me parece que son bastante interesantes, pero que no se condicen con la realidad política que nos gobierna. Y lo han demostrado hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Y lo siguen demostrando. Lo siguen demostrando. ¿No? Hasta ex convencionales
hasta ex convencionales, como revisábamos ayer o anteayer, no recuerdo. La opinión de ellos a un año del rechazo, por ejemplo, continúa siendo atroz. Por ejemplo, una comunista, Bessie, me parece, Bessie Gallardo puede ser, no sé, pero Bessie es el nombre, diciendo que, bueno, ella pensó en su momento que los chilenos éramos pelotudos, porque no habíamos aprobado esa constitución. Entonces, en el fondo ese es el pensamiento de ellos hasta hoy, que estaban adelantados. Otra decía que venían del futuro. Bueno, esa es la realidad de esta gente. Por eso es que no es creíble esto del acuerdo donde se llama a toda la colectividad política. Me parece muy bien que la oposición no haya ido y no haya firmado o no se haya suscrito a este acuerdo. Porque de verdad el gobierno para hacerse creíble con estos puntos tiene que comenzar por practicar y por cambiar su tono, cambiar el tono de los discursos. Cambiar el tono, doña Carolina Toá, que es una mujer tremendamente agresiva, mal educada, que no tolera la opinión de otros, por ejemplo, o de Camila Vallejo, que miente reiteradamente, o del presidente Boris, que no pierde la oportunidad de meter las patas con sus discursos que llegan a ser tontos, ¿no? Como insultar, por ejemplo, a un suicida. ¿Cómo busca coherencia? ¿Cómo busca respeto por los derechos humanos, por los valores humanos? Si él se transforma en una especie de líder de la moral. ¿De qué moral? Entonces, bueno, ese es el problema. Ese es el problema. La democracia hay que cuidarla, hay que protegerla. Y existen principios, sí, me parece bien, civilizadores. Lo que significa enseñarle a la gente, lo que significa tener una educación cívica apropiada, donde al estudiante desde temprana edad se le enseña a respetar la Constitución y las leyes. Por ahí se parte. No se parte con puntos, ¿verdad? Cuando hay una sociedad que está bastante deteriorada, bastante polarizada, bastante dividida. Y digo que no se parte por estos puntos cuando no se respetan, cuando son los propios redactores o ideólogos de estos 4 puntos quienes no respetan estos mismos puntos. Entonces me parece un contrasentido. Yo, por ejemplo, hubiese sido un político de allá, gracias a Dios no lo soy, tampoco hubiese aceptado suscribir mi nombre, mi firma a un acuerdo de este tipo como el de Compromiso de Santiago. Bueno, vayamos ahora al otro, a la declaración conjunta de Chile Vamos. 1. Tiene 6 puntos, son mucho más breves los 6 puntos, una línea, 2 líneas. Nuestro compromiso con la democracia, comprometiéndonos a usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias, lo que me parece bastante coherente. Mucho más que lo otro. Claro y preciso. Nuestro compromiso con la democracia, comprometiéndonos a usar siempre los mecanismos institucionales. Esa es la manera de respetar la democracia. Utilizando la ley, la Constitución, y no queriendo pasarla a llevar, y no queriendo refundarla, o refundar el país, por la buena o por las malas, ¿verdad? Ese es el medio para resolver las diferencias, y no otro. Punto 2. Nuestro compromiso con la Constitución y las leyes, respetando en toda acción el Estado de Derecho. Eso me parece muy claro también. Aquí no se mezcla, ustedes ven las diferencias, no hay ideologías marcadas como en los 4 puntos de la declaración o del Compromiso de Santiago, que es la declaración del gobierno. En los 4 puntos de ellos sí se nota una clara y marcada ideología, sobre todo en el punto 4, sobre todo ahí.
que es un poco lo que está en la antigua Constitución rechazada, en esa carta que fue rechazada, esa Carta Magna, ¿no? Entonces, nuestro compromiso con la Constitución y las leyes me parece razonable. Ese es el compromiso de todo ciudadano, de todo aquel que tenga un espíritu ciudadano, que entienda lo que es la civilidad, que entienda lo que son los principios civilizadores. Claro, eso, respetando en toda acción el Estado de Derecho. No se ve una ideología por ninguna parte. El punto 3. Nuestro compromiso con los derechos humanos, propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad. A mí me parece bastante claro, razonable y sin, repito, porque esto es bueno repetirlo, sin interferencias ideológicas. Aquí no se le habla ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro, se le habla al hombre, al ciudadano, cosa que yo no vi en el caso anterior. En los puntos anteriores hay una inclinación directa o indirecta de apelar al otro, ¿no? Esto del menosprecio por la opinión del otro, sin duda de eso el gobierno ha reclamado, ¿no? Que la derecha tiene una opinión y no lo respeta a ello. Eso es una declaración generalizada del gobierno de Boric. Entonces sí, hay lecturas entre líneas en esos 4 puntos. Bueno, punto 3 de la declaración conjunta de la oposición. Punto 4. Nuestro compromiso, y aquí vienen cosas nuevas, nuestro compromiso con la paz y la buena convivencia, condenando toda expresión, movimiento o llamado que se valga de la violencia o el terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de sus objetivos. Acá hay un algo que el gobierno en los puntos anteriores se pasó por alto. Por eso yo estoy más de acuerdo con esta declaración de Chile Vamos, sin ser de Chile Vamos. Pero lo veo como un ciudadano, como un chileno, como un elector, como una persona que quiere vivir en paz, en un territorio donde reine la armonía, reine la paz, reine la seguridad. Entonces, claro, condenando toda expresión, movimiento o llamado que se valga de la violencia o el terrorismo. ¿Y qué es lo que tenemos en el sur? En el sur, todo el sur tomado por la violencia y el terrorismo. Entonces, por supuesto, y eso para lograr sus objetivos. Eso está en el punto 4 de la declaración conjunta, amigos, y yo creo que es un punto respetable y que la gente debiera apoyar. De hecho, todo el mundo apoya esto. Todo el mundo quiere que se termine el terrorismo en el sur, que se termine la quema, la destrucción de escuelas, de retenes, de parcelas, de casas, de consultorios, de fundos, y se terminen con las muertes y los ataques permanentes en la carretera a automovilistas, camioneros, en fin. O sea, ellos están ahí utilizando el terrorismo y la violencia como una forma de lograr sus objetivos. Y me parece que este punto es muy claro y se ajusta mucho a la realidad. Y esto no está en los puntos del gobierno. No está. ¿Y por qué no está? Porque el gobierno nunca ha tenido una política clara, este gobierno una política clara, para combatir el terrorismo del sur, por ejemplo, ni tampoco la violencia.
en ninguna de sus manifestaciones. Punto 5. Nuestro compromiso con la promoción de la dignidad humana en todas sus formas, como fuente de libertades y de garantías sociales que comprometen a todos y cada uno. A mí me parece crucial también este tema. Me parece muy relevante. Promoción, ¿verdad?, de la dignidad humana en todas sus formas. Por supuesto que sí. Independiente de cómo sea el tipo. Claro que sí. A mí me parece tremendamente válido como fuente de libertades y de garantías sociales que comprometen a todos y cada uno. Claro, aquí hay un apelo directo a las minorías, por ejemplo. Que se respeten todas las minorías. Pero se dice, ¿no? Se dice. Me parece que en frases más breves, la oposición ha conseguido elaborar un texto mucho más contundente y más preciso de lo que vivimos los chilenos, de estas diferencias que vivimos los chilenos, cómo solucionarlas, hacia dónde apuntan estas propuestas, las de un lado y las de otro. Y el punto 6 a mí me parece fundamental porque me parece que es como el sustento, como la base en la que debiera sustentarse todo y cualquier principio democrático, todo y cualquier principio civilizador, ya que le gusta tanto la palabra civilizatorio. Este punto 6 debiera ser el punto central de toda declaración, de todo acuerdo que tenga como norte, como horizonte, como objetivo el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes, el respeto al Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos. Veamos el punto 6. Nuestro compromiso con la libertad de pensamiento. Y de expresión. ¿No le suena a usted esto del proyecto de desinformación que anda ahí y que ya pareciera ser que comenzará a funcionar? Ojalá que no. Nuestro compromiso con la libertad de pensamiento y de expresión. Y este gobierno nos quiere imponer una limitación a la libertad de pensamiento y de expresión, nombrando una famosa comisión de expertos cuya única misión será la de coartar su pensamiento, su libertad de expresión y la mía. Y solo será verdad, solo será legítimo aquello que esta comisión, que este comité de expertos de la información, nombrado a dedo por ellos mismos, digan, esto se puede, esto no se puede. Pero nada de eso está en los 4 puntos del gobierno. Nada de esto, nada de preservar esta libertad básica esencial, que es la libertad de pensamiento y de expresión, amigos, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad. A mí me parece esencial. Me parece que con ese puro punto ya bastaba para decirlo absolutamente todo. Aquí está todo. Si no tenemos libertad de pensamiento, si no tenemos libertad de expresión, no tenemos nada. No tenemos nada. Estamos en medio de 1984.
la novela de Orwell. Estamos ahí. Si no tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión, estamos bajo el dominio del gran hermano. 1984 nos enseña mucho, amigos, mucho. Esa constitución pasada se nos quería, ¿verdad?, imponer para poder dominarnos. Una constitución que atentaba absolutamente contra los derechos humanos. Justicia dividida para unos, para otros. El hombre no tenía derecho, usted no tenía derecho, el ciudadano, a escoger la educación para sus hijos. En fin, un Estado, ¿verdad?, chileno absolutamente fragmentado. Es decir, debemos tener cuidado si queremos respetar la Constitución y las leyes. Estas deben partir desde la propia Constitución. Y si queremos modificar la Constitución, se debe hacer dentro de los cánones pertinentes, que es la elección. Una elección para la cual, por ejemplo, nadie nos llamó. Ahora, porque ahora nos vamos a ir a una votación. Pero ¿quién llamó? No hubo un plebiscito de entrada para este nuevo proceso constituyente. No hubo. Entonces, se ha faltado el respeto a la Constitución, aunque se haya modificado, porque a usted no se le consultó. Pero en fin, al margen de eso, ya estamos metidos en esto. Este punto 6 es muy claro al respecto. Libertad de pensamiento y de expresión. Sobre eso, tan simple y tan maravilloso, se sustenta todo lo demás. Se sustentan todos los principios civilizadores de respeto al Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la Constitución y las leyes, de respeto por la opinión del otro. Tal como dice acá, en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas. Aquí no hay nada, ningún cuento de Agenda 2030, ningún cuento del ¿cuánto es la palabra esa complicada, no? Esto del multilateralismo con los otros estados, respetuoso, multilateralismo respetuoso, y qué sé yo. No, nada de eso. Aquí nos arreglamos nosotros. Primero, arreglamos la casa y después pensemos en las casas ajenas. Si es que las casas ajenas quieren. Si cada casa es dueño de manifestarse. Entonces no busquemos este apoyo internacional que nadie quiere. Arreglemos primero la casa nosotros y después veamos si los otros quieren que nos metamos con ellos. Así que no, ese es el punto 4 del gobierno, ¿no? Así que, amigos, yo creo que aquí yo me he hasta agotado, ¿no? Porque he leído todos los puntos y he tratado de comentarlos de la manera más clara posible, porque son varios puntos, son 10, y ver una propuesta y ver la otra propuesta. Obviamente yo he dado mi opinión, mi parecer, mi punto de vista, que ustedes podrán o no compartir. De eso se trata política con Carreño. Lo que yo hago es plantear mi posición frente a lo que es la noticia, pero nunca imponer mi posición, jamás. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad?, y están en condiciones de, por supuesto, de debatir los acuerdos, el acuerdo propuesto por el gobierno, que se llama Compromiso de Santiago con estos 4 puntos, y el acuerdo de la oposición de Chile Vamos, que es la declaración conjunta por los 50 años, ¿no? Así que bueno, amigos, hay bastante tema sobre esto, va a dar mucho que discutir,
mucho que conversar, mucho que debatir y siempre la idea es hacerlo con respeto, con tolerancia por la idea del otro. En eso consisten los principios civilizadores, no consisten en otra cosa. Bueno amigos, con esto terminamos nuestro programa de hoy jueves, aquí en Política con Carreño. Y como siempre, muchas gracias, muy agradecido. Y nos vemos mañana viernes. Chao amigos.